Rebobinando. Porque entender la mente es el primer paso para transformar la vida. Aquí comienza tu espacio para comprender, sanar y crecer. La psicología al alcance de todos. Un puente entre lo que sentimos y lo que aún no entendemos. Descubre lo que pasa dentro de ti. Y también fuera. Porque cada mente tiene su historia. Y toda historia merece ser escuchada. La mente no descansa. Y nosotros tampoco. ¿Qué hay detrás de nuestras emociones? Hoy lo descubriremos juntos. Rebobinando. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Rebobinando. Antes de empezar a platicarles acerca de este tema, pues vamos a, en lo que van y toman algo con que apuntar, cosas importantes que vamos a estar compartiendo el día de hoy, pues me gustaría que se presentaran los psicólogos que nos acompañan de izquierda a derecha. ¿Qué tal? Yo soy el psicólogo Luis Hernández, muy feliz de poder estar aquí y compartir un tema pues muy interesante como es este. Hola, ¿qué tal a todos? Buenas noches. Yo soy la psicóloga Alicia Mancilla. Es un gusto estar con ustedes en una transmisión más. Y su servidora, la psicóloga Stephanie Ibarra. Pues vamos a dar inicio. Vamos a hablar acerca de cómo estos rituales fungen como un mecanismo de afrontamiento cuando estamos pasando por un proceso de duelo o inclusive cuando ese duelo no ha sido sanado o cuando venimos arrastrando un duelo no trabajado. Entonces creo que vamos a intentar abordar como todos los elementos, porque pues este tema es muy vasto. Vamos a intentar abordar todos los elementos en donde cómo es que podemos mantener la memoria viva de las personas que ya no se encuentran entre nosotros a través de diferentes mecanismos, en este caso los rituales, y pues vamos a hablar acerca de qué es un ritual, porque se escucha así como, bueno, ¿de qué están hablando? ¿Un ritual? Sí. ¿Qué? ¿De qué o qué? Sino más bien estos rituales, como un modelo de adaptación, como un proceso de adaptación, un proceso de trascender el dolor y transformarlo en una memoria viva. Entonces vamos a hablar acerca de cómo es esto del duelo, la memoria, los rituales y prácticamente por qué importa tanto hacer estos rituales. Bueno, pues cuando perdemos algo, a alguien que nos importa, que amamos, se activa pues justamente el duelo, ¿no? Que en este caso es una mezcla de estas emociones intensas como la tristeza, estos sentimientos de vacío, e incluso muchas veces encontramos que la gente siente culpa o cierto enojo. Entonces aquí también hablamos de las etapas, ¿no? Que es la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. Y bueno, pues también hay que entender que en cada persona hay como esta manera única, y también hay que entender que dependiendo de la persona, pues también va a durar determinado tiempo, ¿no? No hay un determinado tiempo en específico, sino va a variar obviamente de persona a persona. Y bien, la memoria, ¿no? Que en este caso, hablando de duelos, es recordar estas vivencias, estas pues características pues justamente de los vínculos. Y pues hay que entender que es un ingrediente pues esencial. ¿En qué aspecto? En que justamente nos va a ayudar a mantener a que pues este ser que perdimos pues siga presente en nuestra vida, y no solo como una ausencia, sino ya como una influencia en nuestro día a día. En este caso hay que entender que esto va a asegurar que tengamos un espacio más seguro, justamente para poder expresar nuestras emociones, y también pues justamente honrar, y nos permite que también de alguna manera pues llegamos a tener como un crecimiento personal. Y bien, los rituales, ¿no? En este caso, estos ocupan un papel muy importante y son claves. En este caso son acciones simbólicas, como por ejemplo el hecho de encender una vela, de reunirte con tu familia, de escuchar la música que escuchaba pues esta persona que perdimos, o incluso contar estas historias, ¿no? De anécdotas que hemos tenido con esas personas, que justamente permiten como que tener un orden a la experiencia de esta pérdida, incluso dar sentido y reafirmación a esta conexión que teníamos con las personas que se han ido. Y bueno, por ejemplo, un estudio encontró que personas que justamente realizan estos rituales tras una pérdida reportaron que pues llegan a tener como una menor intensidad del duelo, y justamente que llegan a tener como esta sensación de mayor control sobre este mismo. Y también otro trabajo señala que justamente estos rituales aumentan la sensación de estar en comunidad, ¿no? De no estar solo, justamente esa sensación de dolor. Entonces, ¿qué tenemos? Que duelo más memoria y los rituales pues son una gran vía para poder afrontar justamente esta pérdida, seguir adelante sin olvidar y reconstruir también la vida con nuevas formas, con nuestros vínculos. Ok, ahora me gustaría hablar un poquito sobre cómo funcionan los altares. Para aquellas personas que a lo mejor no están tan familiarizadas con este tipo de tradiciones, por ejemplo aquí en México acostumbramos a poner un altar o una ofrenda,
particularmente a finales de octubre, inicios de noviembre, donde la idea es conmemorar un poquito a nuestros difuntos. La idea es que se colocan flores, se colocan algunos objetos que pueden llegar a recordar a la persona que ya falleció. Esto con la finalidad de memorar un poquito su existencia y su paso a través de nuestra vida, y pues no permitir que esto simplemente pase en vano, ¿no? Entonces la idea del Día de Muertos es poder rememorar y conmemorar a nuestros seres queridos que ya fallecieron mediante un altar, ¿no? Ahora, esto no únicamente se queda con una tradición, la realidad es que también hay un factor psicológico detrás de colocar un altar. Ahora bien, también hay que tener en consideración que estos altares también tienen un rol en nuestra salud mental, en la parte psicológica. Yéndonos por esa línea, un altar ayuda a mantener el vínculo que teníamos con una persona que ya falleció. Ya bien comentaban mis colegas psicólogas, la realidad es que un altar no únicamente está ahí por estar, sino que nos ayuda a rememorar, nos ayuda a tenerlo en consideración y no simplemente a olvidar, ¿no? Nos ayuda quizá a recordar un poquito quién era, nos ayuda a compartir incluso con los más pequeños del hogar algunas tradiciones, algunas frases, incluso quién era particularmente esta persona que a lo mejor ya falleció y que ya no se encuentra entre nosotros. Entonces nos ayuda a mantener ese vínculo tanto con esa persona como con ciertas cosas a nivel familiar que a lo mejor ya no se van a compartir o que ya no se compartían a partir del fallecimiento de esta persona, pero que gracias al altar pues podemos seguir preservando, ¿no? De igual forma permite dar estructura y significado al duelo. Pese a que quizá muchas personas nos encontramos o se llegan a encontrar en situaciones de duelo a partir de una pérdida, el altar ayuda mucho a que este duelo y esta pérdida se lleve de mejor manera, ayuda a dar estructura. De hecho hay estudios que comprueban justo eso, que dicen que un altar y esta tradición del Día de Muertos ayuda a llevar de mejor manera el duelo a partir de una pérdida, ¿no? Entonces ayuda mucho porque es un sustento emocional que nos permite pues seguir avanzando sin olvidar y teniendo en consideración que esa persona ya no está, pero que nosotros seguimos adelante, ¿no? De igual forma, fomenta la memoria familiar y colectiva, lo que yo venía comentando, ¿no? Permite que recordemos, pues, quién era esa persona, qué tradiciones tenía él, a lo mejor a qué se dedicaba, a lo mejor, como ya comentaba, el más pequeño del hogar que a lo mejor nunca tuvo contacto con esa persona, se dé la oportunidad de conocerlo y de entender quién es, ¿no? Y pues eso, la idea de esta parte de la ofrenda es que no solo es un objeto aislado, sino que también tiene cierta inferencia en cómo nos podemos llegar a sentir y en la parte del duelo, cómo podemos llegar a afrontar este duelo. Con respecto a lo que comenta el psicólogo Luis Eduardo, estamos hablando de justo esta conexión intergeneracional en donde el altar de muertos pues no nada más es como un evento o el colocar como ciertos objetos de valor sentimental, sino creo que va más allá de la muerte. Ayuda mucho, sobre todo cuando diferentes generaciones se reúnen para llevar a cabo estos rituales, pues el poder como verbalizar o hablar acerca de las personas que van a aparecer en el altar o hablar acerca de los elementos que componen el altar, pues eso enriquece muchísimo y mantiene las tradiciones y que también habla mucho de nuestra cultura. Hemos hablado mucho acerca del altar porque creo que pues bueno, nos hemos enfocado en el objeto medular del programa, sin embargo los rituales no nada más abarca el altar como tal, sino esta conversación que puede haber entre los integrantes de la familia que pues colocan desde los adornos del mismo altar, también como hay familias que inclusive pues hacen fiestas mucho más grandes, inclusive me atrevería a comentarlo porque como ustedes saben este programa se lleva a cabo en México, en el estado de Hidalgo, donde pues el estado de Hidalgo es riquísimo en estas tradiciones y son eventos muy grandes, ¿no? Realmente se toman muy en serio estas tradiciones y el conmemorar a nuestros fallecidos, pero también está lleno de celebrar la vida desde una perspectiva diferente, ¿no? Entonces por eso creo que la participación conjunta de los elementos, no nada más de la familia, sino de la comunidad, pues ayuda muchísimo a que la memoria del adulto que permanece en vida, pues no olvide como a las personas que ya no nos acompañan. Ahora creo que es muy importante que la manera en la que compartimos las historias de las personas que ya no están con nosotros,
pues son importantes en la forma. ¿Por qué? Porque si nosotros lo contamos con mucho dolor, inclusive se lo contamos a nuestros hijos o a nuestros nietos, etcétera, y lo contamos con mucho dolor, lejos de generar como recuerdos de enseñanza, de tradición, de cultura, inclusive identificar a esta persona como parte fundamental o medular de la estructura familiar y su descendencia, pues podemos contarlo o podemos generar en esa otra persona como algo negativo. Entonces, pues lo que se pretende a través del uso de los rituales es justamente que en realidad se generen ideas, pensamientos y memorias bonitas, ¿no? Que contribuyan a mantener pues estas tradiciones, ¿no? Entonces muchas veces hay sociedades en donde los temas de muerte se silencian y es por eso que este tipo de rituales, ir a visitar los panteones, colocar los altares, encender una vela como decía la psicóloga Alicia, porque inclusive pues hay otro tipo de rituales que nada tienen que ver con esto que acabamos de mencionar, ¿no? Como estos que creo que en algún programa lo mencioné, una prenda de la persona que ya no está, convertirlo como en un peluche, ¿verdad? O transformar como en cuadros, en resinas, traer algún dije, o sea, como que la gente se tatúa, ¿no? Inclusive a las personas que ya no están entre nosotros, o se tatúan fechas importantes y demás. Pues son diferentes rituales que ayudan a las personas a que el dolor pueda transformarse en una memoria positiva, ¿no? Sin embargo, pues también queremos hablar acerca de ya hablamos como de las cosas funcionales y de utilidad para las personas en estas fechas tan sensibles y tan importantes, pero también no hay que perder de vista que hay rituales patológicos, ¿no? Que hay acciones que en lugar de ayudar a modificar o hacer que trascienda el dolor, pues hacemos que más bien este duelo o este dolor se prolongue de manera innecesaria y que lejos de mitigarlo, lo fomentamos, ¿no? ¿Qué cosas pudiera pues ser a lo mejor como se vuelve demasiado excesivo el tiempo en el que no logramos soltar o asimilar que esa persona pues ya no está entre nosotros? Rituales como estos psicólogos, de que de momento la gente se sienta a comer y coloca un mantel donde normalmente la persona se sentaba a comer, o donde ya nadie puede sentarse en ese lugar porque pareciera que lo estamos olvidando o lo estamos alejando del contexto familiar, ¿no? También se puede convertir patológico cuando existe muchísima ansiedad, cuando hay como este sentimiento de lo tengo que hacer, en lugar de que sea algo como me nace hacerlo, ¿no? Pero tal vez hay que cumplir con las tradiciones familiares, estoy renuente, esto lejos de quererme acercar a la familia, prefiero aislarme. Eso también pudiera empezar a generar pues un ritual patológico. También el hecho de que faltas a tu vida cotidiana, como no ir a la escuela, como no presentarte al trabajo durante estos días, y que pudiera generarte una consecuencia de perder tu trabajo, o que los niños pues se pierdan de cosas importantes. Digo, a mí me ha pasado dentro del contexto escolar que luego me piden permiso para faltar cierta clase o cierta hora para hacer estas misas de aniversario luctuoso, y que creo que bueno, no pasa absolutamente nada, pero ya si nos tomamos todo el día o todo este periodo como del 28 de octubre al 3 de noviembre, porque a lo mejor hay que guardar luto, ¿no? De acuerdo a las creencias de las familias, o porque en realidad pues la pasamos muy mal en estos días y demás, pues creo que ahí empieza también a generar como un ritual patológico, ¿no? A veces el ser tan rígidos y poco flexibles en cómo realizamos cada uno de estos rituales, pues también puede generar un ritual patológico, porque no se le permite a la persona el poderse expresar como lo desea, pero también esta expresión desbordada y descontrolada sin estructura, pues también pues puede venirle mal a la persona. ¿Qué otras cosas serían importantes mencionarle a las personas? Sí, pues justamente mencionamos la importancia de estos rituales, de estos altares, pero hay que tener en cuenta, muy importante obviamente, ¿no? Que claramente esto no va a sustituir esta atención psicológica profesional, ¿no? Cuando el duelo obviamente es muy complicado, si alguien tiene estos síntomas tan intensos, persistentes como por ejemplo, como lo mencionaba, ¿no? No poder realizar tus actividades cotidianas, sentirte como atrapado en estos sentimientos justamente en estos días que son de luto, es clave aquí cuando tenemos que buscar apoyo de un psicólogo
o un profesional de la salud mental. También es importante que pues dentro de la práctica a las creencias se adapten como las preferencias personales y que tener en cuenta que obviamente no todos los rituales tienen que ser iguales, ¿no? Lo que importa es que justamente tengan sentido para la persona, para las familias, ¿no? Puede ser, como lo mencionaba, desde escuchar música que pues escuchaba esta persona, tal vez pues de repente pues comer, hacer lo que esa persona hacía de cocinar, o sea, pequeñas cosas que te hagan como tenerla presente, sin embargo ya no llegar justamente a este ámbito pues patológico, ¿no? También una cosa muy importante a mencionar es evitar hacerlo por obligación, ¿no? Muchas veces nos vemos en la situación de llegar a hacerlo porque es una tradición familiar, porque mamá y papá lo hubieran hecho, porque hasta cierto punto la presión familiar que puede someterse sobre mí, el hecho de no hacerlo, pues me puede llegar a afectar. Entonces la idea es no hacerlo por obligación. En realidad, pese a que ya mencionamos algunos beneficios psicológicos que puede tener la parte de los rituales, en este caso el Día de Muertos y poner un altar, la realidad es que como personas podemos decir simplemente es que esto a lo mejor a mí no me ayuda, o a lo mejor yo no me siento cómodo haciéndolo, a lo mejor yo estoy llevando mi duelo de otra manera y no requiero hacer un altar para poder seguir avanzando con este duelo que yo tengo. Entonces, recordar que no hay que hacerlo por obligación, ¿no? A lo mejor hacerlo porque te gusta, hacerlo porque te llama la atención y no tanto porque tu familia te vaya a decir algo o tu familia te vaya a meter presión. Hay que evitar hacerlo si ese es el caso, ¿no? De igual forma, hay que permitir que los niños empiecen como a meterse un poquito más en esta parte, primeramente porque es una tradición, por lo menos aquí en México es una tradición muy bonita que nosotros tenemos, y de igual forma permite que los más pequeños, como ya comentaba hace un ratito, permite que ellos tengan contacto y conozcan a las personas que ya no forman parte de la familia, pero que como familia y como grupo memoramos y recordamos con gran cariño, ¿no? De igual forma, mencionar que el objetivo del altar no es olvidar, es conmemorar, es recordar y entender que la vida sigue y tenemos que aprender a vivir incluso con la ausencia de esa persona. Excelente, pues creo que para ir cerrando este programa es importante como retomar 3 elementos, ¿no? Que los altares, hablando netamente de este ritual en específico, no nada más es un adorno, sino es un elemento que nos ayuda a la transición o la modificación de las emociones, que en el momento de poderlo colocar, pues se puede hablar acerca de lo que significa para las personas el hecho de poder colocar el altar, ¿no? También que cada uno de los rituales pues va a fortalecer emocionalmente a las personas que se quedan, que están entre nosotros y que podemos transmitir historias, ideas y sobre todo pues mantener o preservar nuestras tradiciones. Y por último, pues hablando netamente de la cultura mexicana, pues este tipo de tradiciones, recuerden que es solamente un recurso de los tantos que hay, de manera simbólica que podemos utilizar para pues que esta pérdida en realidad no sea dolorosa, sino más bien, como lo han mencionado los psicólogos, sea memorable, ¿no? Que el dolor sea una celebración y que el silencio se pueda convertir en un diálogo que fortalezca pues a la familia. Y pues bueno, con esto damos por terminado nuestro programa el día de hoy, esperando que haya sido de utilidad para ti y que podamos hablar desde una perspectiva psicológica. ¿Qué es esto de generar los rituales? Si es bueno, no está tan bueno, ¿no? ¿Qué podemos generar de manera patológica o saludable si es que llevamos a cabo pues este tipo de actividades? Y bueno, como siempre, agradecer a toda nuestra red de partners, a todas las personas que se han conectado, que se conectan con nosotros semana a semana, que nos siguen, que participan en todas nuestras actividades, recordando que muy pronto tendremos nuevamente pues un nuevo curso de primeros auxilios psicológicos para aquellos que se quedaron fuera en esta ocasión, así que muy pendientes porque tenemos una promoción muy especial para ti, que con anticipación pues apartas tu lugar, ¿no? Entonces también estén pendientes de las promociones del mes de noviembre y pues nos estamos viendo en una próxima transmisión. Gracias, psicólogos, nos vemos la que sigue. Vale.